Hey, aquí Agustín Medina. En efecto, si huyes del estrés, estás huyendo del dinero. Y es que la mayoría de la gente piensa que mi éxito se debe a mis conocimientos en inteligencia artificial, en N8N y en automatización. Y la verdad que nada más lejos de la realidad. El 99% de mi éxito actualmente se fundamenta en mi capacidad de resiliencia, de soportar el dolor, el estrés y sobre todo la presión a largo plazo. Y esto es lo que me diferencia del 99% de competidores que han surgido a lo largo de todos estos meses, pero que ninguno ha aguantado todo el trayecto tal cual lo he hecho yo. Y no lo digo como algo que deba utilizar en este momento para inflar mi ego, sino porque básicamente puedo enseñarte las estrategias y las metodologías que yo he seguido inconscientemente gracias a todo mi bagaje existencial y que tú puedes aplicar gracias a este vídeo. Así que este Daily Updates vamos a dedicarlo al tema del estrés y cómo el estrés realmente no es tan malo como pensamos si somos capaces de utilizarlos a nuestro favor. Lo primero que tenemos que entender es fundamentalmente, como sabéis, me gusta llevar las cosas a los primeros principios, qué es el estrés y de qué se encarga este. El estrés es una respuesta fisiológica ante un determinado estímulo que se puede dar tanto del exterior como del interior de forma constante y sostenida. Y ese estímulo es algo que interpreta el cuerpo en forma de amenaza. Por lo tanto, segrega esta sustancia química que se denomina el cortisol, la cual señaliza al cuerpo determinadas funciones, tales como que lleve más riego sanguíneo a las extremidades, que apague ciertas funciones del cuerpo relacionadas con el anabolismo y sobre todo con todo lo relacionado con el descanso y activar más la vigilia. Bien, reducir la parte del descanso y activar más la vigilia. El estrés externo, el que se da por amenazas externas, como podríamos tener cuando éramos neandertales, cuando nos perseguía un león o algo por el estilo, es algo positivo, porque nos hacía sobrevivir. Nos llevaban más oxígeno a las extremidades, utilizábamos mejor el glucógeno muscular y por lo tanto éramos capaces de correr más tiempo de forma sostenida gracias a ese estado de alarma, pero que era puntual. Era un estrés puntual que volvía a su baseline y que por lo tanto no suponía un prejuicio a largo plazo para el cuerpo. Lo que ocurre actualmente es que el estrés es interno, es decir, ya no es estrés, sino que es distrés, que se conoce, que es un estado constante y sostenido de hipercortisol, que lo que provoca es exactamente el mismo estímulo que tenemos con esta respuesta fisiológica de una amenaza externa, pero de forma sostenida, constante y sin ningún descanso. Es decir, nuestro cuerpo constantemente se encuentra hipervigilando, buscando amenazas y no está creando, no está en modo expansión, sino que está en modo protección. Eso de ahí es el distrés. Bien, un constante de cortisol sostenido a lo largo del tiempo. Y esto se da porque en la sociedad actual en la que vivimos, donde tenemos muchísimas exigencias, muchísimas amenazas que muchas veces no se corresponden con la realidad de la vida, es decir, son amenazas contrafactuales que nosotros interpretamos en base a nuestra psicología actual y que esto hace que se disparen ciertos mecanismos que activan ciertas respuestas dentro de nuestro cerebro y que como consecuencia tienen que sea muy difícil lidiar con esto. Es decir, el distrés es extremadamente difícil lidiar con él y se puede abordar desde 3 puntos, o al menos yo lo he hecho de esta forma. Entendiendo esto, hay que saber que el estrés, per se, si es puntual, no es malo. Es una respuesta que nos puede ayudar a rendir mejor en un examen, a sacar un vídeo mucho antes que cualquier otra persona, porque tienes ese estado de hipervigilancia, y en definitiva aumentar tus capacidades de forma muy, muy puntual. Cuando este se extiende a lo largo del tiempo y se convierte en distrés, es cuando merma tu capacidad y se convierte en una desventaja muy, muy grande, incluso llegando a afectar a tu salud, a tu desarrollo y pudiendo acabar y desembocando en estados como el burnout y cosas muy, muy severas y muy graves. No me sirve la justificación de que no existe el estrés. He visto muchos emprendedores que dicen que el estrés no existe, que nuestros antepasados relativamente cercanos trabajaban en la mina 12 horas y que por lo tanto nosotros por estar sentados en el ordenador con aire acondicionado no tenemos derecho a quejarnos. Más bien diría que es bastante más probable que tengamos más estrés nosotros precisamente por nuestro entorno más contrafactual, es decir, estar sentados tantas horas frente a pantallas totalmente falsas con luz artificial en la cara sin recibir ningún tipo de señalización biológica real de ahí fuera.
y estando constantemente sobreestimulados por cuestiones como redes sociales, como el consumo de dopamina barata por mala alimentación y todo este tipo de cosas. Entonces, el estrés existe, intentar negarlo sería necio y poco realista, ¿no? No es algo que sabéis que vaya conmigo, el hecho de ser de esta forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al estrés de forma directa para convertirlo en nuestra mayor ventaja competitiva. Es decir, que nosotros nos volvamos tan invulnerables a este que se convierta en una ventaja tal que cuando salgamos ahí fuera al mercado, que cuando queramos construir un negocio, este no sea nuestro talón de Aquiles. Y os voy a enseñar los 3 pilares que yo de nuevo inconscientemente he trabajado muchísimo y que ahora, en retrospectiva, entiendo el por qué me han hecho llegar a donde estoy y el por qué me han hecho sobrevivir pese a estar subiendo un vídeo al día, gestionando un canal de YouTube junto con una comunidad, una agencia y, en definitiva, pasar de absoluto a cero, es decir, de estar trabajando en un trabajo convencional para una empresa donde era servicio técnico, a tener un canal de YouTube con 90.000 suscriptores, este canal secundario, la comunidad más grande para agencias de IA en habla hispana, mi propia agencia y, bueno, todo lo que veis. En un año, ¿vale? Sin estudios previos y sin nada previo, sin ayuda de nadie. Entonces, estos 3 pilares han sido siempre el espiritual, ¿vale? Entendiendo el espiritual no como algo etéreo y fantaseoso, ¿no? Sino más bien como la ingeniería aplicada al entendimiento del propósito humano. Es decir, ¿qué propósito tenemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y yo lo resumiría todo en la parte espiritual, en el sentido de no hagas las cosas para alguien, hazlas para algo. Este es el resumen primordial, pasar de hacer las cosas para alguien a hacerlas para algo. Después vamos a extender esto. El segundo punto y el pilar segundo más importante es el fisiológico. Es decir, todo lo relacionado con el biohacking para tener un chasis correcto, para tener un buen hardware. Si tienes un mal hardware, si tienes un cuerpo que en este momento no tiene salud, no goza de salud, nunca vas a estar bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente no tenemos que disociarlas, son uno, somos un paquete, estamos conformados por la misma esencia, o sea, estamos dentro de nuestro mismo cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo no está bien, nuestra mente, nuestras sustancias químicas, nuestra psicología, todo lo que encadena esto, va a estar mal consecuentemente. Siempre, hagamos lo que hagamos. De hecho, yo no recomiendo buscar la motivación, yo recomiendo crearla a través de la actividad física, la buena alimentación, los buenos hábitos. Si tú trabajas eso, lo más probable es que la motivación y la ambición subyazca naturalmente. Sin darte cuenta, un día te vas a dar cuenta que estás haciendo muchas cosas, prácticamente de nuevo sin darte cuenta. No sé si os habéis fijado que cuando, no digo que esté de acuerdo, ¿vale? Con el servicio militar obligatorio ni nada de esto, simplemente lo utilizo a modo de ejemplificación, pero no sé si os habéis fijado que en ciertos países donde esto está implementado, habían ciertos jóvenes, ¿no? Que es muy popular que nuestros padres nos cuenten, que iban a estos servicios y que volvían pues con una versión de ellos totalmente cambiada. Tenían barba, estaban mucho más centrados, mucho más ambiciosos. En definitiva, eran una versión de ellos extremadamente optimizada. Una de las fuentes principales de esa optimización, aparte de todo el entorno de hábitos y tal, es la fisiológica, ¿vale? Tenían un hábito muy establecido a la hora de irse a dormir, una alimentación muy estructurada y un hábito deportivo muy grande, lo que les hace rendir muy bien en todas las demás áreas y tener cambios muy grandes en poco tiempo. Y por último, el psicológico, ¿vale? El psicológico es igual de importante. ¿Y por qué lo pongo en lo último? Porque creo que todo subyace desde en la parte espiritual, entendiendo la parte espiritual como el propósito, hacia lo fisiológico, es decir, el cuerpo primero mueve, por último, la psicología es la que implementa y la que actúa. Con la parte psicológica me refiero a todo aquello que nosotros podemos cambiar y moldear gracias a nuestros pensamientos y cómo nuestro entorno puede moldearse nuevamente gracias a ideas que subyacen en un momento determinado. No sé si habéis escuchado aquello de que las pirámides, las pirámides sí, de Egipto, nacieron de un pensamiento. En un momento de la historia, esto fue un pensamiento de alguien, de una persona, y ese pensamiento se proyectó en una realidad. Entonces, es ese pensamiento el que crea, ¿vale? Eso es la ley de la atracción, pero no entendiéndola como algo espiritual y etéreo, sino como algo fundamentado, algo que realmente tiene un impacto directo.
Entonces, vamos a hablar de cómo yo he entendido la parte espiritual y de nuevo como ingeniería inversa, qué es lo que me ha hecho tener un éxito tan acelerado y pasar en tan poco tiempo de todo a nada, ¿no? Básicamente, como sabéis, yo soy un fracaso académico estrepitoso. Tuve que dejar la escuela a los 16 años. De hecho, me expulsaron, ¿vale? Porque no rendía académicamente, era muy malo académicamente. De hecho, no recuerdo haber aprobado ni un solo examen en mi vida. Después, con 25 años, volví a la universidad, hice la prueba de acceso y me fue bastante bien, aunque lo dejé por el emprendimiento. Pero ese fracaso académico me hizo entender o me hizo tener esa ventaja evolutiva de que mi esencia, mi identidad, no tenía nada que defenderla, porque ya era un fracaso per se. Es decir, yo no tenía nada que defender. Era un fracaso, no tenía que demostrar nada y por lo tanto me la podía jugar porque todo lo que surgiese nuevo y bueno iba a ser mejor que mi situación actual. Este fue uno de los fundamentos de una identidad que no tenía nada que perder. Vosotros, si no es vuestro caso, si habéis tenido la suerte de tener estudios, que esto es genial, no necesariamente tiene que ser por esto que utilicéis esa identidad rota, sino que seguramente tengáis muchos fracasos a lo largo de vuestra vida, muchas personas os hayan infravalorado, muchos momentos os habéis sentido mal y esa desventaja percibida en un primer instante la podéis convertir en vuestro mayor combustible. Además, de nuevo, como nunca había brillado en la parte académica y siempre había recibido pues mucha crítica por eso, pues tengo una mayor tolerancia al juicio externo, porque después trabajando la primera fase inicial tampoco se me dio del todo bien. Mm, Ocurrió que tuve una vida verdaderamente difícil desde los 16 hasta los veintitantos, donde de nuevo estaba muy en la parte laboral. Tuve problemas bastante serios a nivel psicológico y eso es algo que no he contado hasta ahora. Realmente no es algo con lo que me sienta especialmente cómodo contándolo, pero creo que puede aportar mucho valor a todos vosotros. El año pasado, aproximadamente en agosto, cuando de nuevo estaba trabajando media jornada y estaba en la universidad, en ese momento tuve una ruptura amorosa, la cual ahora mismo, como entenderéis, ya he pasado completamente, o sea, ya no siento nada por esa persona, y de hecho hace muchísimo tiempo. Pero en aquel momento, por ciertas circunstancias, lo sentí como una gran traición, ¿no? Sentí un gran dolor por esta pérdida y eso hizo que mi ego muriese. Es decir, ya no tenía nada que perder, no tenía nada que demostrar, ni por esa versión de mí de 16 años de fracaso académico, ni por esa persona que yo creía que era un pilar indestructible y que utilizaba como refuerzo externo de mi identidad, aunque sea inconscientemente, y en la cual yo me fundamentaba, ¿no? En la cual sentía ese refugio. El momento que esos pilares caen, es como que sientes que ya no tienes nada que perder, que tienes que generar una nueva identidad y tienes que crear una nueva realidad. ¿Es eso o acabar mal? Entonces, de ahí subyace que en un inicio mi combustible era, no voy a decir que la venganza, pero sí la rabia. Era la rabia de haber sido rechazado por el fracaso académico, por el sistema académico, la rabia por haber sido rechazado por muchas personas a lo largo de mi vida y una cierta reivindicación hacia adentro, una venganza como hacia mí, ¿no? De puedes hacerlo, tío, reivindícate. O sea, hasta ahora nadie ha confiado en ti, ni tú mismo, nadie en absoluto en este mundo. Hazlo tú, tienes que creértelo. Eso provocó que mis niveles de estrés estuviesen muy, muy altos, porque cuando tu propósito está basado en un combustible tan volátil y de tan baja calidad como es la venganza o el ego y la aceptación del exterior, lo que acaba pasando es que cuando se normalizan esos niveles de dopamina, ya no te da tanta dopamina el emprendimiento, acabas teniendo un crash brutal y no eres capaz de soportar el estrés. La validación externa, la venganza, la rabia, todo esto es un gran combustible en un inicio, te potencia muchísimo, pero es un combustible como el queroseno, ¿vale? Es extremadamente potente o el nitrógeno, pero tiene muy poco recorrido, o sea, se consume muchísimo. Entonces, esto me hizo llegar a fases en mi emprendimiento donde me encontraba muy perdido, no sentía que tenía foco ni motivación, y es aquello que atraviesas ese desierto, ¿no? Esa especie de dunas en el desierto donde simplemente avanzas, avanzas, avanzas y piensas que en algún momento llegarás a un lugar donde todo tendrá sentido, aunque en ese momento estés perdido y no sientas absolutamente nada de lo que estás haciendo. Eso me hizo entender que tenía que cambiar de propósito. Es decir, tenía que pasar de un propósito basado en lo exterior, por eso os decía de pasar de para alguien a para algo, a
un propósito basado en el interior hacia el exterior, más bien. Es ahí cuando entendí que mi propósito, mi legado, lo que yo quiero hacer con todo esto, tanto con Aileen como con Lambda, como con todo, es ayudar a las personas que se encontraban en una situación muy similar a la mía, que se encontraban o que se encuentran en momentos donde tal vez no tengan todo ese apoyo estructural, donde la gente no confía en ellos, a lograr eso que se proponen, a hacer todo eso de una forma mucho más acelerada y sin tener que darse todos los golpes que tal vez yo viví en mi camino o en todo el emprendimiento, ¿no? que tuve. Eso te hace eliminar la necesidad del reconocimiento. El reconocimiento, como os he dicho, no es un propósito constante ni llevadero. Y al final el dinero aparece como un efecto secundario, ¿no? De perseguir la responsabilidad. Si tú persigues la responsabilidad y no el placer, el efecto es o sea, el dinero es un efecto secundario. Es un efecto colateral de la responsabilidad y de estar constantemente buscando la verdad, la optimización y el largo plazo. Entonces, vamos a hablar del segundo pilar. De nuevo, me podría pasar muchas horas hablando de esto, ¿vale? Pero creo que lo puedo resumir en esto. Creo que es el mayor valor que os puedo aportar. Después, cuando veo estos vídeos o cuando pienso acerca de esto, pienso en los muchos detalles que tal vez no he enumerado, pero vaya, será por vídeos, ¿no? Hay cosas que contar. El segundo pilar, el pilar fisiológico. Al final, el cuerpo es la infraestructura base de todo lo que viene después. Si no tenemos un buen cuerpo, entendiendo un buen cuerpo no como algo extremadamente atlético ni ser un fisioculturista, sino como un cuerpo saludable que tenga una buena química, tanto a nivel cerebral como a nivel físico, es lo que te va a permitir tolerar muchísimo mejor el estrés y tener una motivación basal mucho más alta. Como os decía en un inicio, no os recomiendo tanto que busquéis la motivación si no estáis motivados. Tenéis que crearla. La motivación es una consecuencia de tus hábitos. ¿Qué ocurre? Que existe lo que es la dopamina basal, ¿vale? La sensibilidad a la dopamina basal. La dopamina es la sustancia, una catecolamina del cerebro, que es la encargada de darnos ese sentimiento de anticipación, de recompensa hacia determinados actos o pensamientos, ¿no? A nivel de comportamiento del ser humano. Entonces, si nuestros niveles de dopamina basal están bajos, si nuestra sensibilidad a la dopamina está baja porque no nos alimentamos bien, porque no hacemos deporte, porque nuestra fisiología no está optimizada, consumimos contenido de mala calidad, etcétera, lo que va a ocurrir es que vamos a estar enfrentándonos contra un muro. Vamos a intentar tener disciplina, vamos a intentar tener motivación cuando no tenemos fisiología, no tenemos esa base que nos permita estar motivados. Estamos haciendo algo que es imposible, nos estamos dando contra el muro. Entonces, hasta que no optimizamos eso, no podemos trabajar todo lo demás de ninguna forma. De igual forma, el deporte, y entendiendo el deporte no como prácticas extremas, de nuevo, no es necesario que corráis maratones, como hice yo en su día, ni que seáis fisioculturistas. Con caminar cada día en Z2, que es una franja de zona cardíaca, es sí, una entorno, bueno, depende mucho de la persona, ¿vale? Pero es cuando estás a un ritmo en el cual puedes caminar, que si aceleras un poco, cuando estás a un ritmo donde puedes mantener una conversación mientras corres, pero que si empiezas a ir un poco más rápido, ya no puedes mantener la conversación sin jadear en exceso. Cuando estás en Z2 tienes muchísimos beneficios, tales como liberación de diferentes sustancias, como las endorfinas, endocannabinoides, sobre todo el BDNF, ¿vale? El factor neurotrófico, que es el fertilizante, el abono del cerebro. Si tienes buenos niveles de BDNF crónicos o agudos después del entreno, a largo plazo tus neuronas van a tener una mejor salud, vas a tener mejor plasticidad neuronal, vas a aprender mucho más rápido que cualquiera y, en definitiva, tu tolerancia al estrés va a ser mucho, mucho más alta. Gracias a esto también vas a tener mejor dopamina basal y, además, lo mejor de todo esto es que hay una cosa en el cerebro que es la corteza prefrontal, ¿vale? La corteza prefrontal, bueno, es esto de aquí, ¿vale? Que tenemos aquí delante. Em, Básicamente, la corteza prefrontal es lo que nos caracteriza como seres humanos. Es donde están las funciones ejecutivas, la inhibición de comportamientos, el lenguaje y todas estas cosas complejas que nos diferencian de los animales. Es el último desarrollo evolutivo. Entonces, el desarrollo de la corteza prefrontal es muy importante. De hecho, trastornos como el TDA y todo este tipo de cosas se deben a un neurodesarrollo ineficiente o no del todo en la corteza prefrontal. Entonces, si tú entrenas en Z2, entrenas fuerza, mejoras tu base neuromuscular y tu tono dopaminérgico basal, vas a tener consecuentemente también una mejor oxigenación en la corteza prefrontal y, por lo tanto, todo lo que hagas, tanto acciones, hábitos,
todo, absolutamente todo lo que hagas a lo largo de tu vida va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tener un 20% más de dopamina basal, tener un 20% mejor de funciones ejecutivas gracias a una mejor corteza prefrontal, tal vez en un momento aislado de tu vida no suponga nada. Pero esto tiene un efecto compuesto de con 200 decisiones, 300 decisiones con esa fisiología optimizada, va a hacer que en 10 años pases de tener o 10 millones o estar en absoluta bancarrota, ¿vale? Otra de las cosas buenas de todo esto, y el por qué hablamos de esto en un entorno donde estamos hablando del estrés, es que si tienes mejores funciones ejecutivas, vas a tolerar mejor el estrés porque, consecuentemente, al tener mejores funciones ejecutivas, vas a poder planificar mejor, cosa que también es mucho mejor para el estrés, la planificación. Por otro lado, también tenéis que pensar, esto lo hemos hablado mucho, que generacionalmente, por nuestro entorno contrafactual y que no es nada natural para el ser humano, tenemos muchísimos disruptores hormonales, como microplásticos, en donde las típicas sartenes donde cocinamos, los jabones que utilizamos, los cepillos de dientes, las pastas dentales. Además, nuestro sistema, digamos que nuestro reloj biológico, nuestro ciclo circadiano, está súper afectado también, que es el que regula tanto el cortisol que se libera por la mañana, como la melatonina, como la testosterona. Entonces, todo esto acaba desembocando en que generacionalmente, desde los años 50 o previos a la revolución industrial a día de hoy, hayan caído los niveles de testosterona en un 40-50% aproximadamente en Estados Unidos, según los últimos estudios. Esto es una auténtica locura, es una barbaridad, una auténtica locura. No sois conscientes lo muy importante que es esta hormona para el hombre. O sea, si existe y tiene que estar alta, tiene que estar optimizada, es por algo. Literalmente, la testosterona es lo contrario, o sea, es la hormona contraria al cortisol, ¿vale? Entonces, si tú tienes un ratio de testosterona-cortisol desequilibrado, es decir, tienes mucha señalización de estrés y poca testosterona, tu sistema se va a ir a la mierda. O sea, vas a funcionar mal, vas a estar estresado, vas a tomar malas decisiones y no vas a aventurarte a tomar riesgos. Entonces, si tú optimizas tu testosterona, vas a tomar muchas mejores decisiones, vas a adquirir más riesgos y vas a querer luchar más por tener un mejor estatus. De igual forma, hay una cosa en el cerebro que es la amígdala, que es un centro del cerebro que se encarga de la interpretación de posibles amenazas. Una amígdala reactiva, sobre todo, se da cuando tienes la testosterona baja. Si tienes la testosterona muy baja, tienes una amígdala hiperactiva. Es decir, que constantemente estás escaneando el entorno en búsqueda de amenazas, amenazas que son inexistentes. Y es cuando te da miedo grabarte, cuando estás constantemente pensando en el juicio externo, cuando te da miedo emprender porque vas a fracasar, etcétera. Esto se da por tener una amígdala sobrereactiva. Entonces, para cuidar la testosterona, muy importante tener hábitos buenos de deporte, descanso, alimentación. La alimentación no es necesario obsesionarse con comer medianamente natural, ya es más que suficiente, pero sobre todo el descanso muy importante y no consumir dopamina artificial. Y todo esto se va a ver traducido en que tu foco, tu capacidad de atención sostenida, va a pasar de 30 minutos disperso a 1 hora, a 2 horas, a 4 horas, etcétera. ¿Y sabéis cómo se ha construido la sociedad moderna? ¿Sabéis cuáles son los pilares del desarrollo humano? ¿Cuál es el pilar de los conocimientos, el pilar de la ingeniería, el pilar de la aviación, de todo, absolutamente todo en este mundo? El foco. El ser humano sin foco no es absolutamente nada, no es capaz de crear nada valioso. Es capaz de imaginar, es capaz de tener creatividad, pero no es capaz de crear, ¿vale? Tú necesitas alinear tus esfuerzos en un solo punto de forma sostenida y ese es el pico que te va a permitir crear la escultura. Porque tú puedes tener un cincel, que es la inteligencia, pero si no tienes el martillo para esculpir, no va a pasar absolutamente nada. Y para eso se necesita foco y la disciplina. ¿Qué más? Bueno, este tema, ya os digo, podría estar hablando muchísimas horas, pero en esencia lo resumiría a esto. Lo resumiría a que cuidéis vuestra base biológica. Todo lo demás es consecuencia de esta. Después vamos a hablar de la parte psicológica. No menos importante en absoluto, sobre todo porque tenemos que reprogramar nuestra percepción del esfuerzo, reprogramar nuestra percepción del estrés y reprogramar todos aquellos comportamientos aprendidos de experiencias pasadas que están condicionando las acciones futuras. Si interpretamos el estrés como algo malo, es consecuencia a que nuestro propósito no está alineado.
Pero también puede pasar que tu propósito esté alineado, pero que por cualquier casual de entresijos de tu mente lo interpretes como algo malo, ya sea por una cuestión ambiental, cultural o lo que sea. Entonces, se ha demostrado que el estrés no es tan malo, incluso puede llegar a ser bueno, si tu percepción de este no es negativa. Es decir, si tú piensas que el estrés es bueno, es bastante probable que el estrés no te haga absolutamente nada, ¿vale? De hecho, no sé si os habéis fijado que en los estudios existe algo que es el efecto placebo. El efecto placebo es uno de los mayores misterios de la humanidad y por muchos estudios que se hagan no se llega a una conclusión firme, pero también revela de forma intuitiva cuál es el poder de la mente, ¿no? Porque en un estudio donde le dan a un grupo placebo, es decir, una sustancia inocua, y a otro le dan una sustancia extremadamente potente, como yo que sé, puede ser, no sé qué deciros ahora mismo, benzodiazepinas para dormir, se ve que tiene una efectividad de en torno al 50%, ¿vale? O sea, una auténtica locura tener una efectividad del 50% comparándola con una sustancia como la heroína o alguna de estas, ¿no? Em, Espero que no me meta YouTube en el algoritmo negativo por haber dicho el nombre de una sustancia como esa, pero vaya. Entonces, si vuestra mente está alineada y la percepción de lo que estáis haciendo es algo positivo, es menos probable que tengáis efectos adversos relacionados con el estrés sostenido. De hecho, lo más probable es que esa capacidad de sostener la responsabilidad a largo plazo acabe mejorando y se acabe optimizando en el largo plazo. También el estrés filtra el talento. Puedes tener un talento bestial, puedes ser una persona extremadamente virtuosa, pero si no tienes la capacidad de sostener el estrés y la demanda constante, no vas a tener la capacidad de llegar a ningún sitio. Entonces, son todos estos pensamientos y estas autoafirmaciones que te hacen querer amar el dolor sostenido como una herramienta positiva. Es decir, no percibir el dolor como algo malo. Yo cuando salgo a correr no veo que sufrir corriendo sea algo malo, veo que es algo bueno. Y eso es algo psicológico que yo he trabajado. Otra cosa es, por ejemplo, entender la mecánica de los hábitos. Hay una cosa en psicología que es la cognitiva conductual, ¿no? Una rama de la psicología, que básicamente la cognitiva conductual lo que propone o lo que sostiene es que se pueden modificar los comportamientos, es decir, la conducta, en base a modificar la parte cognitiva, es decir, con cómo nos relacionamos con los pensamientos acerca de esas conductas. Mm, si trabajas la parte cognitiva, o sea, el output directo que vas a tener es la parte conductual. Por ejemplo, si eres una persona que tiendes a posponer, tiendes a ser, digamos que, muy, muy procrastinadora, tienes que entender correctamente el mecanismo de procrastinación. Por ejemplo, en mi caso, la procrastinación muchas veces se debía a que era un bloqueo emocional. Un bloqueo emocional porque estaba pensando y anticipando el dolor que me iba a repercutir esa tarea de forma sostenida, aunque era falso, porque una vez empezaba me gustaba la tarea incluso. Pero iniciarla era como tirarme a una piscina, ¿no? Como un dolor que no era capaz de comprender. Entonces, entendiendo esto, yo puedo incentivarme como piloto, ¿no? de mi cuerpo y de mi vida a decir, vale, si yo me tiro de forma constante a esa piscina, lo que acaba pasando es que ese antiguo comportamiento, esa antigua conducta aprendida, puedo modificarla simplemente enfrentándome a ella de forma constante. Y si me enfrento a ella de forma constante y recurrente, lo que va a acabar pasando en consecuencia es que voy a sustituir esa aversión, esa procrastinación, por un nuevo enfoque que sería el tomar las riendas y en hacer las cosas lo antes posible porque así me la quito de encima. Por ejemplo, ¿no? Em, hay muchas cosas que podemos hablar de esto también. Sobre todo os diría que lo más importante, al menos en mi caso, filtrando toda la paja, ¿no? Y todo lo innecesario, estaría en entender la ingeniería de los hábitos. Si entiendes ingeniería de los hábitos, el éxito está asegurado, prácticamente. Y tienes una motivación lo suficientemente fuerte para esto. Si no hacéis la cama, por ejemplo, si hay alguien ahora mismo que me esté escuchando y no hace la cama, te recomiendo mucho que hagas la cama. Primeramente porque yo creo que es el hábito más importante que debe tener cualquier persona. No por nada, sino porque es una forma de iniciar el día ganando. Es el primer win. Es el primer, vale, yo tengo control de mi entorno.
El entorno no me controla a mí, yo lo controlo a él. Se lo estás subcomunicando eso a tu subconsciente. Entonces, si por lo que sea no haces la cama, no quieras correr un maratón, no quieras emprender, no quieras hacer cosas grandes. Mejor sé humilde y di, vale, voy a hacer durante 21 días la cama. Y cada día haz un check. Bájate un habit tracker, una aplicación, y cada día haz un check. Sé humilde. No pasa absolutamente nada. La vida es extremadamente larga. Piensa que si no haces esto, de hacerlo de forma despacio y controlada, vas a querer hacerlo todo de golpe y te va a pasar como en el pasado, que vas a acabar dejándolo, porque vas a querer hacer la cama, ir al gimnasio, comer bien, es imposible. El cerebro es plástico, pero hasta cierto punto. Si lo sometes a ese estrés, no va a ser capaz de sostenerlo. Él quiere recuperar la homeostasis, quiere recuperar su estado inicial. Entonces tienes que romper ese estado poco a poco. Una vez pasen 21 días, verás que tu cerebro, cuando no quieras hacer la cama, prácticamente te va a obligar. Porque te va a decir, oye, haz la cama, ¿no? Que es la sensación de control. Haz la cama. ¿Sabes? Te lo dice, no puedes estar sin hacer la cama. Yo hasta hace 3 años aproximadamente, 4 años, no hacía la cama. Pero hoy en día veo la cama sin hacer y me da una ansiedad bestial. Digo, uff, ¿cómo va a estar la cama sin hacer, no? Hay muchas cosas de estas que tengo que seguir mejorando y que me gustaría seguir aplicando esta metodología precisamente. Em, y poco a poco, es decir, 21 días hacer la cama, 21 días leer un libro, 21 días tal, no querer hacerlo todo de golpe. De hecho, el 99% de las personas que fracasan año nuevo, tras año nuevo, tras año nuevo, tras año nuevo, es precisamente porque quieren hacer la cama, ir al gimnasio, tirarse por paracaídas, o sea, cambiar su vida a 360 grados. Y no sé si os habéis fijado, pero aquellos que hacen las cosas de forma, bueno, de esta forma, acaban fracasando. Nosotros mismos también, ¿no? Y es poco inteligente hacer las cosas del mismo modo y esperar un resultado distinto. Y poco más. Yo creo que esto es un poco el resumen de por qué el estrés te puede llevar hacia el éxito como motor, como principal impulsor, y cómo abordándolo desde diferentes ángulos, tales como los hábitos, para que te permita sostener acciones en el largo plazo. Después hablamos de la parte fisiológica, donde hablábamos de la parte de tener un buen chasis, un buen hardware, y la parte espiritual para tener una buena, digamos que un buen enfoque en el largo plazo por tener un propósito limpio. Es la forma más potente de abordar el estrés. Y de nuevo esto basándome en la ingeniería inversa y en cómo yo lo he vivido. Vamos a responder las dudas que habéis dejado en el día de hoy. Por cierto, el daily de hoy un poquito distinto, pero como no me habíais dejado demasiadas dudas, pues digo, bueno, aprovechamos y hacemos algo distinto. Aunque primeramente vamos a hacer las actualizaciones en cuanto a métricas. En el día de ayer estábamos en 86.189 suscriptores, hoy estamos en 324. Ayer no lo apunté porque lo hicimos en la pizarra. En el canal secundario estamos en 694. El canal secundario lo está petando, es decir, este canal, y es gracias a todos vosotros que estáis dando un apoyo brutal. Me encanta. Y de hecho también me gusta mucho que podamos hablar, ¿no?, de este tipo de cosas que me habéis pedido muchísimo y con las que yo sinceramente me siento muy cómodo porque no tengo que preparar absolutamente nada, simplemente me pongo aquí delante y cuento mis experiencias tal cual. En cuanto a foco, del 1 al 5, hoy estoy, o sea, sí, de foco un 3, de motivación diría que estoy en un 3 también, un 4 no, ni de broma. Se acerca el fin de semana y ya estoy un poco para abajo, pero bien, bien, no me puedo quejar. Ha sido un día duro hoy, por cierto. La calidad del sueño ha sido notable, he descansado muy, muy bien. El deporte lo estamos haciendo tal y como toca, me gusta eso, de hecho se está notando mucho en el rendimiento y la alimentación está siendo bastante, bastante óptima, la verdad, estoy contento con la alimentación. Bien, vamos con las preguntas que dejasteis en el día de ayer, que ya os digo que no son demasiadas, por lo que me ha dado un pequeño respiro para poder hacer este vídeo algo distinto. Vamos a poner los más recientes. Nos dice por aquí Nova que le gusta mucho el formato. Muchas gracias, Nova. Muchas gracias, Axel. Muchísimas gracias. A Barcoviet, muchísimas gracias por comentar, como siempre, y me alegro muchísimo a que ya estés tomando acción. Quiero leer tu caso de éxito lo antes posible, así que métele caña. Nos dice por aquí, ya con Diego. Hola Agustín, crack, te quería pedir tu opinión aprovechando que es gratis. Hostia, pero si es aprovechando que es gratis, mejor no me la pidas. O sea, pídemela si de verdad lo necesitas, no porque sea gratis. Actualmente tengo 4 clientes activos en inmobiliaria, desarrollo agente conversacional con seguimiento, reactivación y CRM. Últimamente me he percatado que este nicho está un poco saturado. Estoy haciendo prospección por WhatsApp y la mayoría ya tiene un agente bastante malo, la verdad.
Veo que muchos negocios tienen implementado IA, pero no con alta calidad. Últimamente estoy teniendo la barrera mental de que este nicho está saturado y me costará escalar. Vale. ¿Cómo haces para romper esas barreras? Te entiendo. Esa barrera, como comentas, y está muy bien que te des cuenta, se basa en una limitación autoimpuesta y una mentalidad poco expansiva. Es decir, estás viendo que hay una barrera que no es real. Entonces, se basa en la escasez. ¿Cómo rompemos cuando tenemos una mentalidad basada en la escasez en relación a un negocio? Pues déjame decirte que es tan fácil como difícil en ambos sentidos. Fácil porque se rompe simplemente con acción masiva imperfecta y demostrándote a ti mismo que eso no es real, que no es verdadero, pero es muy difícil tomar acción masiva imperfecta si no tienes motivación o aliciente de saber que ese mercado va a funcionar. Entonces, te diría que la mejor forma de romper esa creencia limitante es básicamente diferenciándote del 99% de personas que estén ofreciendo el mismo tipo de producto o servicio que tú estás ofreciendo. Si yo sé que estoy ofreciendo algo de extrema calidad y la mayoría de WhatsApps que tú me estás comentando, agentes que están ahí incrustados, tienen una calidad nefasta, yo sé que voy a poder destacar por encima de ese 99% y por lo tanto esa creencia limitante la voy a aplastar gracias a la motivación de saber de que yo soy el único que puede aportar algo de tantísima calidad en este momento. Y de hecho está muy bien que te hayas percatado de que la mayoría tiene un agente, pero que son malos. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerle demostraciones o incluso evidenciarles casos, ¿vale? Donde esos agentes están escapando a las necesidades del cliente potencial. Entonces, un nicho nunca está saturado per se. Un nicho está saturado cuando se exploran todas las posibilidades y cuando los ángulos de marketing que se utilizan para este están explotados todos y cada uno de ellos. Y tú ahora mismo no has explotado ninguno de ellos. O sea, no está para nada saturado ese nicho. Sea cual sea. Si tienen agentes de WhatsApp y los tienen de mala calidad, no está saturado 100%. Increíble todo el valor que compartes. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por comentar un día más. Por aquí, Claudio. Suelo pensar lo mismo que Andoni, pero por eso me cuesta tanto ofrecer una listo con demo. Y como comenté en el vídeo pasado, mi mentalidad de programador me juega en contra. Pero a mí me gusta ofrecer automatizaciones con algún dashboard para que el cliente pueda interactuar y con la nueva ventaja del vibe coding he descubierto que puedo armar un panel de control funcional con datos que la misma IA crea. No hay ningún flujo detrás, pero lo parece. Si le gusta al cliente, muy buen enfoque, Claudio. Muy buen enfoque. Básicamente lo que nos comenta Claudio es que él crea, digamos que MVPs, productos mínimos funcionales, con herramientas de vibe coding, con mock data, es decir, datos falsos, datos ficticios, para hacer una demostración y validar la demanda del cliente. A partir de ahí pasa a todo el desarrollo del flujo funcional en caso de que el cliente lo valide. Es buen enfoque este, Claudio. Más que nada porque es lo que decimos siempre. O sea, cuesta muchísimo, pero yo me he dedicado muchos años a la automatización industrial y imaginaos que en lugares como SEAT, ¿no? O sea, fábricas automovilísticas gigantes, una línea entera de producción, ¿vale? Que es una línea de ingeniería, donde hay máquinas de millones de euros, ingenierías bestiales o softwares increíbles de programación, nosotros creásemos esos softwares o creásemos esas líneas de producción antes de venderlas. No tiene sentido. Siempre vas, si ellos te solicitan, customizas a medida. Puedes demostrar una demo o lo que sea. Lógicamente no es directamente extrapolable, pero me entendéis. Andoni, muchas gracias a ti, Andoni, por estar aquí un día más. Valoro muchísimo tu apoyo. Gracias por el consejo, Agustín. Ya me estaba dando cuenta que estaba perdiendo mucho el tiempo. Sin embargo, como dicen, me parece antiintuitivo. Tanto que me pregunto si no es un riesgo obtener un cliente sin tener un servicio construido. Al final, lleva tiempo desarrollarlo. ¿Esto no despertará descontento del cliente o se dará una sensación de improvisación y mala calidad del servicio? Un saludo. No necesariamente, Andoni, no necesariamente. Eso es una creencia limitante, porque el cliente per se, tú no le estás vendiendo un proyecto acabado como tal. Tú le estás vendiendo una idea que puedes desarrollar para él. O sea, todo parte de ese punto. O sea, si le estás vendiendo un sistema capaz de analizar a su competencia y crear un PDF basado en esos datos, le estás vendiendo el concepto. Si ellos te compran el concepto, tú desarrollas, lo aterrizas y lo llevas a término. Entonces, el cliente nunca va a estar descontento si tu comunicación está alineada y es correcta. Entonces, todo es un manejo de expectativas. Si las expectativas no las manejas bien con el cliente, lógicamente va a estar descontento.
Y no es una sensación de improvisación. La consultoría funciona así. La consultoría funciona así. Tú no puedes darle algo acabado al cliente, eso solo lo hacen los SaaS. Si tú haces algo a medida, haces algo custom, tú vendes antes la idea, si te la compran, la prototipas, validas y desarrollas. Es antiintuitivo, ¿eh? O sea, lo sé. Pero la única forma en la que vas a ser capaz de ver todas estas cosas de forma súper clara, Andoni, es cuando vendas por primera vez y te des cuenta de lo intuitivo que es realmente. Y bueno, poco más. Ya os digo, hoy un daily tranquilito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Por cierto, las gafas me las he puesto porque tengo las luces por aquí que me molestan muchísimo y hoy quería no tener eso tanto en la cara, ¿no? Que me molesta mucho. Muchísimas gracias por estar un día aquí un día más. Un enorme abrazo a todos vosotros. Recordar que con un pequeño like, con un comentario, cualquier cosita que le podáis dar para que el algoritmo dichoso y maldito nos dé un empuje potente, me estáis apoyando muchísimo a que sigamos creando esto día a día y aportando todo este valor de forma desinteresada. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.